Esto es lo que va a pasar con la discusión que generó el informe, el documento de Cristina Fernández de Kirchner. Hubo dos niveles de repercusiones. Por un lado, la discusión, la respuesta inmediata de Javier Milei, ¿no? Esto ya se conoció el documento de Cristina, que tiene dos partes. Una parte de crítica a Milei, que dice, bueno, el problema no es solamente bajar el déficit fiscal, sino que también hay que tener en cuenta el problema de las reservas. Y ahí estaba el título, es la economía bimonetaria estúpido, remedando, más allá de la chicana de tratar de estúpido al presidente, que no sería nada, porque Milei putea a todo el mundo, digo, en este punto es el aire de los tiempos. Es una frase de Clinton, ¿no?, que decía, es la economía estúpido. Hay que entender que la economía es lo importante que hace ganar o perder una elección. La segunda parte del documento estaba más dirigida hacia el peronismo, con una Cristina más trabajando como analista, como si ella no tuviera nada que ver con lo que pasó en los últimos años de la política, y esa última parte decía, bueno, cómo tiene que ser y cómo tiene que evolucionar el peronismo hacia el futuro. Y esto generó repercusiones dentro del propio peronismo, Melissa. Sí, sobre todo en el sindicalismo. ¿Por qué? Porque Cristina Fernández de Kirchner, como bien decías vos, Rolando, en estas dos partes, de la segunda parte del peronismo, hizo críticas al sindicalismo en general. Dijo que la representación sindical dejó de ser la manifestación de las mayorías. Obviamente, esto en el sector sindical no cayó para nada simpático, y uno de los que salió a responder fue Andrés Rodríguez de UPCN, que tenemos para escucharlo, lo que dijo. Creo que tiene que revisar mejor los números, es decir, en la población económicamente activa, que podemos catalogarla aproximadamente en unos 18 millones de ciudadanos, indudablemente hoy el trabajo formalizado está reducido a la mitad. Esto no es producto del movimiento obrero que haya querido que haya informalidad. En realidad es producto de la falta de políticas de los gobiernos, como digo, de hace bastante tiempo, que se han indudablemente acentuado y acrecentado, y que debería modificarse de una vez por todas. A ver, ¿quién es Andrés Rodríguez? El titular de UPCN. UPCN es el gremio, uno de los dos gremios que nuclean a los trabajadores estatales, a los que dependen del Estado Nacional. ¿Por qué es esto? Porque lo que dice Cristina en el documento es decir, bueno, ya la columna vertebral del movimiento obrero sigue siendo la CGT, pero la incidencia de los trabajadores en blanco es mucho menor. Es más, si uno va a un barrio popular, inmediatamente lo que ve es que hay casi una diferencia claramente estratificada de aquel que vive de changas y vive en la informalidad de aquel que tiene un laburo en blanco, porque el que tiene un laburo en blanco tiene vacaciones, tiene obra social, tiene una serie de cosas que para el que vive de changa son prácticamente un lujo, ¿no? Entonces, en esa estratificación entró mucho la seducción del discurso extremo libertario y partió al peronismo por abajo. Esto es lo que está discutiendo también Cristina. El problema, en verdad, es que Cristina habla como si fuera una analista, cuando ella es parte de todo esto. Si todos estos problemas son estructurales, ¿por qué no los modificó ella cuando fue gobierno? Porque se veían venir. ¿Y por qué no los denunció más rápido y más claro cuando fue vicepresidente de Alberto Fernández? Hay una parte donde ella no dice, bueno, yo me equivoqué, porque esto es lo que habría que en algún momento dado, ella debería dejar un poco la soberbia y decir, sí, yo me equivoqué. No lo dice. Dice, el peronismo del futuro debería cambiar todo esto, pero el yo me equivoqué, Cristina no lo dice nunca. Sí, de hecho, en las críticas al peronismo, ella menciona, por ejemplo, el tema del acuerdo con el FMI, como que cuestiona el peronismo, pero en el último gobierno. Y justamente lo que intentó el último gobierno, hubo bastante participación de los movimientos sociales, que hablan de esto, ¿no? De los trabajadores que están por fuera de la protección. De hecho, una de las críticas que se hizo a la campaña de Sergio Massa como presidente fue esta, que decían, bueno, vas a perder tus vacaciones pagas, vas a perder el aguinaldo. Y en realidad lo que a Milei le habló, Milei le habló a una parte de la población que justamente no tenía esos derechos garantizados, y también un poco radica el éxito ahí del discurso libertario. Entonces, bueno, lo que está diciendo Cristina ahora es, bueno, hay que prestarle atención a toda esta gente, toda esta población que quedó por fuera de los derechos, que no tiene trabajo registrado, pero como decía, era la discusión del famoso Estado presente. ¿El Estado presente para quién estaba? Los que analizan el fenómeno de la ultraderecha en la Argentina y la llegada de Milei al gobierno, dice, bueno, el Estado presente, con buenos hospitales, con buena educación, con trabajo en blanco y derechos, ¿para quién estaba? Para mucha gente no. Esa gente, con bronca, dice, ¿y de qué me hablan de Estado presente? ¿Qué voy a perder si no lo tengo? Entonces, por eso
está la cuestión. Ahora bien, lo que también hay que decir es que Cristina apareció en escena, ¿sí?, de una manera, en un momento en el cual las políticas de Milei, después de tantos meses, empiezan a sentirse en el bolsillo de la población. Sí. Hasta ahora, muchos decían, che, ¿por qué no hablan? ¿Y por qué no? ¿Qué tiene miedo Cristina que no habla? ¿Tiene miedo de ir presa y por eso está calladita? Bueno, acá sacó un documento. Hablar no habló, sacó un documento, digamos, criticando ahora sí el debate político. Se eleva, se pone más fuerte, la discusión es de políticas económicas, pero también hacia adentro del peronismo. Sí, y te decía, Rolando, que además hubo respuestas a Andrés Rodríguez. ¿Y quién fue la encargada de responderle? Vanessa Siley. Tenemos para escucharlo porque, bueno, es cercana también ella a la cámpora. Es sindicalista. Tiene del sindicalismo, del CITRAJ, o sea, tiene toda una tradición, entonces fue ella la encargada de salir a responder. Vamos a escucharlo. ¿Por qué confrontar con Cristina? ¿Por qué este señor Andrés Rodríguez, en vez de decir, criticar al presidente por lo que están sufriendo los jubilados, convocar a la movilización del 11, elige confrontar con Cristina? Entonces, ojo con, digamos, andar poniendo el eje dentro del peronismo y no en la confrontación con el gobierno, que es lo que tenemos que hacer todos los que nos decimos representantes del pueblo en algún sentido. Bueno, Vanessa Siley es del sindicato, un sindicato paralelo a los judiciales, ¿no? Y es diputada también. Y es diputada de Unión por la Patria. O sea que es un debate interno del peronismo, del sindicalismo. Así, bueno, ¿cómo se para el sindicalismo frente a esto? Y con críticas también a la CGT, ¿no? ¿Por qué? Porque el miércoles, cuando se traten diputados en la insistencia en contra del veto de Javier Milei por las jubilaciones, la CGT otra vez se volvió a dividir. Hay una parte que está convocando a movilizar y la otra más ligada, ¿no?, a lo que se llaman los gordos, en la parte más tradicional de la CGT, que no está llamando a movilizar. Entonces, Vanessa Siley lo que hace acá es decir, bueno, en lugar de pelearse con Cristina, tienen que pelearse con el gobierno de Javier Milei y llamar a movilizar. Y también habló Pablo Moyano. Y hablando de eso, sí, Pablo Moyano, que es de la parte de la CGT que sí quiere movilizar. Vamos a escuchar qué decía Pablo Moyano. Creo que esa autocrítica se tiene que dar en forma, en un debate interno y no hacerlo público. Creo que el mayor error es empezar a cuestionarlo o a pelearlo públicamente. Volvemos a las peleas anteriores que llevó a este cachivache presidente. Y yo cuando habla de la CGT, o que dé nombre o yo no me voy a hacer cargo. Claro, ¿qué es lo que pasa? El peronismo, lo único que une hoy por hoy al peronismo es la oposición a Milei, porque por adentro todo tienen facturas cruzadas para pasarse. Primero a Cristina, quien trajo a Alberto, después la pelea entre la Cámpora y Kicillof, ¿qué va a pasar? Entonces hay tanta discusión interna que todos dicen, en lugar de discutir entre nosotros, que nos vamos a terminar matando, mejor peleémonos con Milei. Entre la Cámpora y el Frente Renovador, ¿no? Hay internas por todas partes dentro del peronismo y se nota la falta de conducción y de liderazgo, ¿no? Hay una cierta orfandad que, bueno, Cristina ahora viene como a intentar ocupar ese lugar, pero desde el sindicalismo, bueno, le están diciendo, ¿no? Bueno, revisemos los números. Sí, lo que pasa es que la cuestión de Cristina, después de Alberto, o sea, en algún momento alguien le va a decir, ok, ¿y Alberto? Porque el error histórico de Cristina de haber ungido a Alberto Fernández, a la luz de todo lo que se ve ahora, que fue un presidente que no gobernaba, que estaba más interesado en las minas, que tenía problemas de violencia de género con su pareja, que se enamoró de la cuarentena, que no cuidó las reservas, como dice la propia Cristina en el documento, y todo eso. ¿Y Alberto quién lo trajo? Exactamente, bueno, y después también las peleas internas. De hecho, Pablo Moyano en esa misma entrevista dice, no puede ser que le estén pegando a Axel Kicillof, ¿no? Porque también haciendo referencia a la interna entre la Cámpora y el gobernador de la provincia de Buenos Aires. Bueno, un escenario complejo. Sí, hay que decir que del otro lado, cuando uno compara las peleas entre los libertarios, estos son juegos de salón de té del mundo británico, comparado con las cosas que se dicen los libertarios entre sí, que se acusan de... No, se hacen denuncias. Se insultan, digo, es un juego de salón británico, digamos, de gente tomando el té comparado con la barbaridad de que se hacen los libertarios entre sí.